¿Cómo están, señores estudiantes? Tenemos la clase de Lengua y Literatura del 10º año de Educación General Básica de la semana número 19 con el tema Los complementos circunstanciales. El objetivo de valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas de expresión para fomentar la interculturalidad en el país. Los complementos circunstanciales. ¿Qué es el objeto directo e indirecto? Tenemos claro que el verbo es el núcleo del predicado y este puede ser acompañado de otras palabras que lo modifican. Pueden estar acompañados de ¿quiénes? Del objeto directo y del objeto indirecto. Del objeto directo, pues, que expresa quién recibe de manera inmediata la acción del verbo. Por ejemplo, tenemos nosotros, María compra manzanas. El objeto indirecto, pues, se expresa a la persona o cosa que es la destinataria de la acción verbal. Tenemos, por ejemplo, María compra manzanas para José. En este caso, pues, el objeto indirecto es para José. Aquí vemos nosotros, pues, que el objeto indirecto es para José. Mientras que en el primer ejemplo, el objeto directo es manzanas, ¿verdad? Porque esta expresa de manera inmediata la acción del verbo, mientras este se identifica con las letras O, D de objeto directo, mientras que el objeto indirecto se abrevia con OI y es la persona o cosa que es la destinataria de la acción verbal. María compra manzanas. ¿Para quién compra? Para José. Los complementos circunstanciales, pues, los otros modificadores del verbo, su función es informar sobre las circunstancias en las cuales transcurre la acción del verbo. Tenemos ejemplo. La señora comparte un helado con sus hijos en el parque. Con sus hijos son complementos circunstanciales y el otro es en el parque complementos circunstanciales del lugar. Primero es complementos circunstanciales de compañía. En el siguiente ejemplo vemos, Julián salió rápidamente de su habitación a las 3 de la tarde. Julián salió rápidamente, es complemento circunstancial de cantidad. Mientras que a las 3 de la tarde es complemento circunstancial de tiempo. Aquí en este cuadro nosotros podemos ver, pues, el nombre de los complementos circunstanciales de cada una de las formas que se conoce. Aquí está la definición, cómo se busca, cómo se pregunta y un ejemplo. Primero tenemos complemento circunstancial del lugar. El complemento circunstancial del lugar, pues, indica el lugar en el que se produce la acción. ¿Cómo se busca? Se pregunta el verbo ¿dónde? Tenemos un ejemplo, iremos a la playa. Acá tenemos el complemento circunstancial del tiempo. Indica el tiempo en el que se produce la acción. ¿Cómo se busca? Se pregunta el verbo ¿cuándo? Aquí vemos un ejemplo, mañana saldrá el sol. Tenemos ahora el complemento circunstancial de causa. ¿Qué definición tiene? Pues indica la causa por la cual se produce la acción. ¿Cómo se busca? Se pregunta el verbo ¿por qué? Tenemos un ejemplo, está triste por tu culpa. Ahora veamos el complemento circunstancial de modo. La definición es que indica el modo en el que se produce la acción. ¿Cómo se busca? Se pregunta el verbo ¿cómo? Vemos un ejemplo, hice el trabajo según las instrucciones. Tenemos ahora el complemento circunstancial de finalidad. ¿Qué definición es? Que indica la finalidad de la acción. ¿Cómo se busca? Se pregunta el verbo ¿con qué fin? ¿Qué ejemplo tenemos? Estudia para probar. Veamos ahora el complemento circunstancial de compañía.
La definición pues indica la compañía que tiene la acción verbal. Se pregunta el verbo ¿con quién? Veamos un ejemplo. Iremos al cine con Luis. Tenemos el complemento circunstancial de instrumento con la definición que indica el instrumento con el que se produce la acción verbal. ¿Cómo se busca? Se pregunta el verbo ¿con qué? Tenemos un ejemplo, cortó el pan con un cuchillo. Finalmente tenemos el complemento circunstancial de cantidad. Indica, pues, como definición, la cantidad de la acción verbal. ¿Cómo se busca? Se pregunta el verbo cuánto. Tenemos un ejemplo, corre mucho. Puede ser también corre poco. No corre nada. O sea, en cada uno hay diferentes ejemplos, pues, que debemos saber cómo interpretar, cómo buscar, cómo preguntar al verbo para identificar cuál es el complemento circunstancial que puede ser de lugar, de tiempo, de causa, de modo, de finalidad, de compañía, de instrumento o de cantidad. Eso es todo por el momento. Muchas gracias.